la adoración. Y quiero empezar con una frase de John MacArthur. Muchos de ustedes, si conocen teólogos, John MacArthur es un gran teólogo. Y él dijo alguna vez: si la adoración no nos transforma, entonces no ha sido adoración. Si la adoración no nos transforma, entonces no ha sido adoración. Y estas son unas palabras bastante ciertas, porque si realmente adorar a Dios no nos transforma, realmente no ha sido adoración. La adoración tiene el poder de moldear y cambiar a una persona, sino que lo cuenten las personas que hoy van a ser bautizadas. ¿Bien? Adorar a Dios es lo que cambia nuestras vidas. El poder de la adoración es, si no nos transforma, no ha sido adoración. Como discípulos de Jesús, la adoración es parte fundamental de nuestra vida. ¿Ven? ¿Y qué es adoración? Bueno, adoración es dar reverencia, respeto y devoción hacia algo considerado como supremamente importante y digno. Reverencia, respeto y devoción hacia algo. Y nuestro más grande rol como cristianos es adorar a Dios, es ser devotos a Dios, respeto y reverencia hacia Dios. Hoy vamos a hablar de la adoración, pero quiero leer una escritura que está en Juan 4 para hablar más acerca de la adoración. Jesús nos habla acerca de qué es ser un adorador. Y en Juan 4, Jesús nos dice que quién verdaderamente es un verdadero adorador. Y en Juan 4, versículo 23, estas son las palabras de Jesús. Dice así: pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Un verdadero adorador es el que adora a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, una persona que adora en espíritu y en verdad es un verdadero adorador. Entonces, ¿cómo podemos llamar a estas personas que no adoran a Dios en espíritu y en verdad? Muchos creerían que podrían llamarse no adoradores, y eso no es verdad. Son falsos adoradores. Si una persona ni siquiera está adorando a Dios, ¿deja de ser un adorador? No, sigue siendo un falso adorador. La realidad, familia, y a las personas que nos visitan el día de hoy, es que todos los seres humanos somos adoradores. Todos los seres humanos somos adoradores. Todos adoramos algo. Y si no es a Dios, va a ser algo más. Todos somos adoradores porque Dios nos creó con esta naturaleza, la naturaleza de adorar. ¿Qué quiere decir eso? Que todo ser humano por naturaleza busca algo en su vida para hacerlo el centro de ella. No es una necesidad nomás, es algo que está dentro de nosotros, es una naturaleza del hombre, adorar algo. Y si no estás adorando a Dios en espíritu y en verdad, estarás adorando a algo más. Cuando una persona no adora en espíritu y en verdad, es un falso adorador y se va a adorar a cualquier otra cosa. Y estas cosas que se vuelven nuestros ídolos, nuestros dioses falsos. Una persona que no es un verdadero adorador termina adorando a otras personas, termina adorando el dinero, termina adorando objetivos o ideales o lo que sea. ¿Qué quiere decir? Que adorar no tiene nada de especial. Todos acá somos adoradores. La pregunta es: ¿qué estás adorando tú el día de hoy? Mateo 6, versículo 24, Dios nos habla de que esto que nosotros adoramos se vuelve ¿qué? Nuestro Señor. Cualquier sea cosa que tú adores se vuelve tu Señor. Y Mateo 6, versículo 24, Jesús dice esto acerca del dinero: nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. La realidad es que una persona no puede tener dos señores, una persona no puede tener dos
cosas que adoren realmente. Dice, usted no puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. La Escritura nos enseña que si hay algo más importante que tu adoración a Dios, ese algo se convertirá en tu Señor. ¿Y comenzarás a qué? Comenzarás a despreciar a Dios. Cuando algo más, aparte de Dios, se vuelve el objeto de nuestra adoración, se vuelve nuestro Señor. ¿Y qué? Y de Dios comienza a ser despreciado por cada uno de nosotros. Mi pregunta para ti el día de hoy es: ¿quién es tu Señor el día de hoy? ¿Qué ha sido eso que ha sido recipiente de tu devoción y reverencia y honor últimamente? ¿Qué te has visto priorizando y buscando sobre todas las cosas? Y tal vez ese sea tu Señor. Esa sea la cosa que has estado hablando esta semana. Hoy, familia, como discípulos, nuestro deseo es adorar a Dios siempre sobre todas las cosas. Amén. Y sabemos que un verdadero adorador es el que adora en espíritu y en verdad. Para si nos visitas el día de hoy, tal vez tú no tengas muy claro el concepto que es adorar en espíritu y en verdad. Como discípulos estamos plenamente convencidos que la verdad solo la vamos a encontrar en la Biblia. Amén. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de Dios. Juan 17:17. Jesús está orando hacia el Padre y diciéndole: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Para Jesús, ¿qué era la verdad? Su palabra, la palabra de Dios. Amén. Y por eso, si nos visitas el día de hoy y no conoces la palabra de Dios, lo más probable es que no seas un verdadero adorador. Pero no te sientas mal, todos lo fuimos en algún momento. Amén. Comencemos a conocer la Biblia, pero ya después de que sabemos que la verdad está en la Biblia, está adorar en espíritu. Y en espíritu es hacerlo con todo tu corazón, desde lo más interno de tu alma. Muchas veces este concepto es un poco ambiguo para nosotros. Sabemos qué significa dar todo el corazón, pero realmente no sabemos cómo hacerlo. Y realmente muchos podemos desviarnos de la verdadera adoración porque no sabemos cómo hacerlo en espíritu. Por eso el día de hoy profundizaremos solo acerca de este tema: el adorar en espíritu. Por eso el título de mi clase el día de hoy es una adoración con todo el corazón. Amén. Vamos a hacer una oración. Dios Padre Santo, Señor, Padre, gracias. Gracias porque el día de hoy te ha apetecido, Dios, regalarnos la vida, el aliento y todas las cosas. Padre Santo, tú eres el que hace las cosas pasar o que permite que las cosas pasen. Padre, nada en esta vida pasa por casualidad, sino que tú siempre tienes un propósito. Padre Santo, yo te pido por el corazón de todas las personas que nos visitan el día de hoy, que hoy puedan entender, Padre Santo, que hoy no es casualidad que estén acá. Padre, permítanos entender que esta palabra no es casualidad, porque tu palabra nunca es de casualidad. Padre, permite que nuestros corazones estén completamente preparados para el mensaje que hoy quieres hablarnos, porque realmente tú nos has dicho, Padre, que quieres que te adoremos en espíritu y en verdad. Así que te pido, Padre Santo, que aceptando la verdad de la palabra, hoy podamos dar todo nuestro corazón. Padre, haznos humildes ante estas escrituras. Entender, Padre, que tú eres el que tiene la última palabra y no nosotros. Padre Santo, permítenos, Dios, correr de la hipocresía, de hablar cosas que no estamos dispuestos a vivir nosotros mismos. Padre Santo, instrúyenos, ten misericordia de nosotros, llénanos de fe, Padre Santo, llénanos de amor, Padre Santo, llénanos de visión y déjanos dar mucho fruto a raíz de esta tu palabra. Padre Santo, todo esto lo oramos a ti, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Una adoración con todo el corazón. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 6. Y vamos a hablar de un hombre increíble llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Wow! Este hombre era un hombre conocido por ser un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos hoy a leer la adoración de lo que era David en 2 de Samuel, capítulo 6.
David en muchas partes de la Biblia se encuentra adorando a Dios. Y si tú quieres ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, tienes que aprender a adorar. Amén. Pero no de una manera falsa, sino como un verdadero adorador. Esta es la parte de la Biblia que más me encanta de la adoración de David. Y vamos a ver exactamente de qué se trataba. En 2 Samuel, capítulo 6, vamos a leer versículo 12. Dice así: en cuanto le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando todavía David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vestido tan solo de un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre victores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del pacto. Acá vemos a un David moviendo lo que en este momento era el arca del pacto. El arca del pacto era esta arca donde la presencia de Dios habitaba. Y David tenía que moverla de un lugar a otro. Pero ¿cómo lo hace David? Celebrando, ¿amén? Vemos acá que él empieza a cantar y que en medio de la algarabía él comienza a bailar y a celebrar porque estaba adorando a Dios. Entre victores y al son de trompetas, David danzaba como si estuviera solo en casa, pero lo estaba haciendo al frente de todo el pueblo, ¿amén? David era un tipo particular porque él era de los que cantaba y danzaba para adorar a Dios. Él era de los que expresaba su adoración. Por eso el primer punto, ¿qué es adorar con todo el corazón? Primer punto, adoración que viene con expresión. Adoración que viene con expresión. Acá vemos que cuando David adoraba, él danzaba y cantaba y daba todo su mejor. Pero no a todo el mundo le gustaba que él danzara y cantaba. Vamos a leer versículo 16. Versículo 16 dice así: sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Versículo 20 dice: cuando David volvió para bendecir su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: qué distinguido se ha visto el rey de Israel, desnudándose como cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales. Wow, esta mujer estaba enojada, ¿verdad? Pero vemos acá que David tenía haters, ¿verdad? ¿Qué son haters? Personas que te odian por hacer lo que haces, amén. David tenía haters. ¿Por qué? Porque él simplemente expresaba su alabanza a Dios. ¿Están conmigo, familia? Vemos acá que cuando das todo tu corazón a algo, habrá personas que les disgustarán. Y lo vimos hace unas semanas con Caín y Abel, ¿verdad? A Caín le dolía que su hermano Abel diera su mejor y él no. Mi pregunta es el día de hoy: ¿eres David o eres Mical? ¿Eres Caín o eres Abel? Pero vamos a leer, tenemos que entender. Vamos a leer el versículo 21, qué es lo que realmente responde David a Mical. Dice así: David le respondió: lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablan me rendirán honores. Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Dios se toma en serio el adorar. Y el que no quiera adorar va a pagar las consecuencias. Pero vemos acá que acá David no tiene miedo. David no le da vergüenza alabar a Dios y que las personas lo vieran. Realmente, familia,
Una persona que adora en espíritu no se deja llevar por lo que las personas puedan pensar. Una persona que adora en espíritu, o sea, con todo el corazón, no tiene miedo, no le da roche o falta o vergüenza. No existe tal cosa al adorar a Dios. Y si una persona en la iglesia todavía sigue pensando en cómo saber de frente a las personas al adorar a Dios, déjame decirte que esa persona, ¿a qué no vino? A adorar a Dios. Una persona que le importa cómo se ve al frente de los demás, no vino a adorar a Dios, vino a adorar a las personas. Si aún estamos pensando en qué van a decir o cómo nos van a ver, nuestra oración no va a dirigir a Dios, va a dirigir a las personas. Adoración con todo el corazón es una oración que viene con un deseo de expresarse. Cuando una persona realmente adora en espíritu, se nota. Y ustedes pueden ver a un hermano cuando realmente está adorando con todo el corazón. Cuando una persona adora con todo el corazón, se nota. Pero cuando una persona no adora con todo su corazón, se nota aún más. Desde acá, las personas que cantan se dan cuenta realmente quién está adorando a Dios con todo su corazón. Mi pregunta es: ¿quién eres tú? ¿Y a quién viniste a adorar? Adorar con todo el corazón es cuando se ve en tu expresión, en lo que haces y sobre todo en tu alabanza. Es increíble ver hermanos y hermanas desde acá realmente dando todo su corazón, porque realmente no lo están haciendo por hombres, sino lo están haciendo por Dios. Eso fue exactamente lo que David le dice. Le deja entender a Mical que su adoración no tenía nada que ver con ella o con las personas. Y si era necesario, se iba a humillar aún más, porque era para Dios. Hoy quiero levantar a un hermano que su adoración es evidente en su expresión siempre, en su forma de hablar, en su sonrisa y sobre todo en su alabanza. Y este hermano tuvo su graduación el día de ayer. Tú puedes saber que es John Palomino si te paras acá a cantar, porque es el que está más emocionado ahí adorando a Dios. ¿Pero por qué? Porque él adora con todo su corazón. Nuestro hermano es un gran ejemplo de adoración, porque no solo expresa en sus palabras, en su forma de hablar, en su sonrisa, pero en su alabanza, ¿verdad? Y lo expresa, porque ¿qué? Eso es parte de una adoración con todo el corazón. Pero ¿de dónde nace la adoración? Del corazón de John Palomino. ¿De dónde nace la adoración? Del corazón de David. Bueno, vamos a leer versículo 21. Dice: lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor. Segundo punto, una adoración que viene desde la satisfacción. Una adoración que viene desde la satisfacción. David, ¿saben qué era? David era un hombre feliz y satisfecho. ¿Qué quiere decir? David era un hombre agradecido. Él estaba agradecido por lo que Dios había hecho en su vida. Pero la realidad es que cada uno de nosotros puede decir lo mismo que David, que en vez de escoger a cualquier persona, nos ha escogido a nosotros para hoy ser parte de su reino. Amén. Todos nosotros tenemos una gran razón por la cual estar agradecidos. David y John Palomino son uno de esos. Amén. La realidad, familia, es que la expresión de una persona al adorar a Dios refleja su satisfacción hacia Dios. La manera en que expresas tu adoración es la consecuencia de lo que tú sientes por Dios. Alguien satisfecho, alguien feliz, alguien agradecido es un hombre y una mujer que expresa su adoración en todo momento. ¿Amén? Y damos a Dios de lo que sentimos que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Qué quiere decir? Que el que no expresa su adoración a Dios es porque no ha encontrado todavía satisfacción en Dios. Damos de lo que sentimos que nos ha dado a nosotros. Y déjame decirte que si hoy no estás dando a Dios mucho, no es porque Dios no te haya dado, sino que no has aprendido a ser agradecido por lo que te ha dado. ¿Están conmigo, familia?
Por eso la pregunta del día de hoy no es ¿cómo estás expresando tu adoración? No, la pregunta es ¿qué tan agradecido eres con Dios? ¿Qué tan agradecido estás el día de hoy con Dios? Familia, una adoración que no es evidente es la muestra de una gratitud inexistente. Una adoración que no es evidente, que no se expresa, que no se ve, es la muestra de una gratitud inexistente. Mi pregunta es, ¿qué tan agradecido estás tú el día de hoy? Cuando alguien no expresa su adoración, es la consecuencia de la falta de gratitud en su corazón. Y la realidad es que no es porque Dios nos haya dado poco, porque Dios nos ha dado mucho. ¿Ven? Dios, si somos discípulos, nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Nos ha dado el Espíritu Santo morando en nosotros. Nos ha dado su palabra, que es la verdad. En el mundo todo el mundo está buscando la verdad. Nosotros la encontramos ya en la palabra de Dios. ¿Ven? Pero no solo eso, nos ha adoptado en su familia, la familia de Dios. Nosotros tenemos razones de sobra para estar agradecidos. Pero cuando no expresamos nuestra oración es porque no estamos realmente agradecidos por estas cosas. Hoy quiero hablarle a las personas reservadas, a esos introvertidos en la casa. Y yo quiero contarles la historia de David. Ustedes tienen que entender quién era David. David era el menor de su familia y sus hermanos no lo tomaban muy en serio, ¿verdad? Si su papá tampoco lo tomaba muy en serio. Él era de alguna manera el rechazado por su familia. Pero también, a diferencia de lo que uno pensaría, él no era una persona extrovertida y social. No, él era el rechazado por su familia. A diferencia de lo que podemos pensar, el estar en medio de multitudes no era el fuerte de David. Ni había crecido entre la gente, ni siendo el centro de atención. Si tú conoces la historia de David, sabes que él creció en una familia con muchos hermanos, donde él era casi el rechazado. Y la mayor parte de su tiempo él la pasó solo, con ovejas. Él realmente no era esa persona que era la más social de todas. Él era un joven solitario y no muy estimado por su familia. Una buena receta para la introversión, ¿verdad? Pero para el mundo, David tenía que ser esa persona reservada, callada y poco expresiva. Pero cuando se trataba de adorar a Dios, ¿amén? No existía ni reserva, ni silencio, ni falta de expresión para David, ¿amén? Porque para adorar David no existía tal cosa como la introversión. Hermanos y hermanas, no te dejes engañar al pensar que tú eres de esos introvertidos que no pueden expresar en tu adoración. Porque el problema no es de expresión, sino estamos luchando por expresar en nuestra adoración a Dios, en nuestra vida. O nos importa mucho lo que piensan los demás, o nos importa poco lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque cuando una persona realmente siente agradecimiento en su corazón, no puede evitar expresarlo. ¿Están conmigo, familia? Por eso, no es cuestión de ser introvertido o extrovertido, es cuestión de ser agradecido o ser no agradecido. Malagradecido. Mi pregunta el día de hoy es: ¿cómo estás expresando tu agradecimiento el día de hoy? Porque como expreses tu adoración, es como expresas tu gratitud y satisfacción. Hoy quiero animarte a que te hagas una autorreflexión. ¿Estoy dando mi mejor a Dios al cantar? ¿Estoy dando mi mejor a Dios cuando la palabra está siendo predicada? ¿Estoy dando mi mejor a Dios cuando realmente tengo esos tiempos con las personas? ¿Es mi amabilidad y mi alegría evidente? Vamos a ir a Lucas 10 y vamos a aprender del mejor ejemplo de gratitud y de adoración. ¿Ven? ¿Están conmigo, familia? Lucas 10, y ya si viniste hace unas semanas atrás, puedes entender el contexto de esta escritura. En Lucas 10, Jesús manda a 72 de sus discípulos a la misión, ¿verdad? Ellos llegan completamente contentos y alegres, porque los demonios se sometían a ellos. Vamos a leer versículo 17. Cuando los 72 regresaron, Lucas 10, versículo 17, dice:
Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Esas personas, como habíamos visto antes, estaban llenas de alegría. Y Jesús se alegra con ellos. Pero les dice en el versículo 20: sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Les dice: ok, si van a estar agradecidos por algo, alégrense de lo que Dios ha hecho por ustedes. Pero acá llega un momento en que Jesús no puede aguantar más su alegría, y esto es lo que pasa en el versículo 21. Dice: en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y al oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Acá vemos que Jesús les está hablando exactamente por lo que tenían que estar agradecidos. Ustedes están viendo realmente al Mesías llegar. Ustedes están viendo realmente el poder de Dios sobre ustedes. Y ese es el mismo poder que hoy nosotros tenemos de traer personas a la luz. Muchas personas quisieron vivir lo que nosotros hoy estamos viviendo. Todo lo que más me impacta de esta escritura es que Jesús se llenó de alegría. No esperó irse a solas, pero él comenzó a alabar a Dios en ese momento. Y lo único que me imagino, acá no nos dice la expresión de Jesús, ¿verdad? Pero yo solo me imagino a Dios, a Jesús después de esto, alzando las manos, mirando al cielo y dando gracias a Dios. Porque él sabía que la oración realmente se demuestra con expresión. Después de terminar su oración, ve a sus discípulos y les dice: dichosos ustedes, que están viendo lo que ven y oyen lo que ven. Mi pregunta el día de hoy: ¿realmente estás agradecido de lo que estás viendo el día de hoy? El reino de Dios avanzar cada semana, el reino de Dios avanzando alrededor del mundo. ¿Realmente entiende que muchas personas han querido ver esto? Muchos de nosotros podemos sentir como simplemente esto es algo normal, pero esto no pasa en un lugar que no sea el reino de Dios. Tú no vas a ver personas cambiando su forma de vida como lo ves acá. Tú no ves personas realmente cambiando su forma de vida y empezando a vivir para Dios como lo ves acá. Y cada uno de nosotros ha sido un ejemplo de eso. Mi pregunta es: ¿qué tanta gratitud tienes por lo que Dios te ha dado el día de hoy? Tercer y último punto: una adoración que empieza de una verdadera conexión. Una adoración que empieza de una verdadera conexión. ¿De dónde venía la alegría de Jesús? ¿De dónde venía su expresión? De su conexión con el Padre. Nadie que no tenga una conexión verdadera y profunda con Dios puede adorar en espíritu. Tú no puedes adorar con todo el corazón si no tienes una conexión con Dios. Porque la conexión con Dios, nuestra vida de oración, es esencial para la vida de un discípulo y adorar en espíritu. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses nos va a dejar ver cómo la expresión, cómo la alegría y la gratitud vienen de la mano de una conexión con Dios. Entonces, si hoy no estás alegre o no estás realmente agradecido, solo te falta una cosa: una verdadera conexión con Dios. Primera de Tesalonicenses, vamos a leer el capítulo 5, versículo 16. Déjenme saber, familia, cuando lleguen ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, dice así: estén siempre alegres. Amén. Y me pregunta es: ¿realmente quién está alegre el día de hoy? ¿Quién realmente se alegra escuchando la palabra de Dios? Bueno, eso no es solo acá en la iglesia, eso es siempre, amén. Versículo 17: oren sin cesar. Oren sin cesar. ¿Qué quiere decir oren sin parar? Nuevamente, la alegría y la oración van de la mano. ¿Cuál es la única manera de estar realmente siempre alegres? Pues orando sin cesar, amén. El versículo 18:
Den gracias a Dios en toda situación. Alegría, agradecimiento, gratitud van de la mano de la oración, de una verdadera conexión. Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La alegría y la expresión de gratitud vienen de una conexión con Dios. Y realmente alguien que no tenga una conexión con Dios puede mostrar alegría y satisfacción en su adoración. Hoy quiero hablar de los discípulos. ¿Realmente estás alegre? ¿Realmente estás agradecido por lo que Dios te ha dado? Si tal vez hay un problema ahí en tu gratitud y en tu alegría, realmente el problema sea de conexión con Dios. Es algo bastante interesante porque la mayoría de personas tienen en su casa algo llamado Wi-Fi, ¿verdad? Y cuando se les va el Wi-Fi, hacen lo que sea por recuperar la conexión. Se frustran porque no hay internet. Cuando se te acaban los datos, ¿verdad? Cuando se te acaban los datos del celular, tengo que hacer algo, pero necesito esa conexión a internet. Pero realmente no tenemos el mismo afán por nuestra conexión con Dios. Cuando vamos perdiendo la conexión con Dios, no nos desesperamos por retomarla y no nos tomamos realmente la conexión. Y déjame decirte, la alegría que te puede dar el Wi-Fi no es comparada con la alegría que te da una conexión con Dios, amén. Tú estás agradecido que tienes internet, imagínate cuando estés agradecido por tu salvación, amén. No tenemos que entender que una conexión con Dios es necesaria. Vamos a ir a Filipenses 4. De pronto lo que estoy diciendo es mentira, así que necesitamos más prueba de que esto es verdad. Bueno, Filipenses 4, ya lo habíamos leído unas semanas atrás. En el capítulo 4, versículo 4 dice: alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Habíamos hablado, la alegría es parte de la vida de un verdadero adorador, de una persona que ora en espíritu. Dice el versículo 5, que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. ¿Ven? Alegría, rogar y orar van de la mano. Pero dice, y denle gracias. La gratitud, la alegría vienen siempre ligados a una conexión verdadera con Dios. Dice el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Debemos entender eso, familia. ¿De dónde viene una verdadera adoración de todo corazón? Y una conexión con Dios. Nuestra vida de oración es lo más importante. Por encima de todas las cosas, nuestra vida de oración con Dios es lo más importante. Lo que tú hagas en tu vida de oración será lo que hagas en tu vida de adoración. ¿Qué quiero decir? Que como vivas tu vida de oración, vas a vivir tu vida de adoración. Porque si tu vida de oración es corta o inexistente, tu gratitud también lo será. Si tu vida de oración es corta o inexistente, también lo será tu alegría. Si tu vida de oración no hay profundidad y expresión, tampoco lo habrá tu alabanza. Si realmente no hay una conexión con Dios, tú no vas a llegar a la iglesia a dar absolutamente nada, porque no has entendido que Dios te lo ha dado todo ya. Si no hay emoción, si no hay corazón en tus oraciones, no lo habrá tampoco en tu adoración. Jeremías 29, versículo 12 dice: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Muchos de nosotros oramos, movemos los labios, decimos cosas, pero no hay esencia detrás de nuestras oraciones. Y Jeremías 29:11 dice: y me invocarán y vendrán a suplicarme. Yo lo que siempre he dicho es que tú puedes imaginarte a alguien suplicando que no esté dando todo su corazón. No, porque el mismo verbo suplicar requiere de dar todo de ti mismo. Muchos estamos simplemente hablando y no suplicándole a Dios. Y no hay realmente emoción ni profundidad en nuestra conexión con Dios.
Es tiempo, familia, de que aprendamos y entendamos que nuestra conexión con Dios es la base de nuestra oración. Mi pregunta es, ¿cómo está tu vida de oración el día de hoy? ¿Estás realmente conectando con Dios profundamente? ¿O simplemente estás diciendo cualquier cosa? ¿Estás repitiendo las mismas cosas todos los días? Y realmente no hay corazones o esencia en tu oración. Yo tengo que aceptar que muchas veces he caído en ¿qué? En la religiosidad de orar por orar. Y muchas veces nos puede pasar orar porque sabemos que es lo que se tiene que hacer. Pero realmente no entendemos que tenemos que suplicar a Dios en nuestras oraciones. Por eso es tiempo de que aprendamos a orar desde una conexión profunda con Dios. ¿Están conmigo, familia? Por eso hoy quiero darles un reto a toda la iglesia. Vamos a leer Lucas 11, versículo 1. Lucas 11, versículo 1, dice así. Déjenme saber, familia, cuando lleguen ahí. Lucas 11, versículo 1 dice así. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Acá tenemos que entender que en esta época todos los judíos, lo que era Jesús y sus discípulos, todos oraban, todos ya oraban. Pero realmente los discípulos de Jesús se daban cuenta que la conexión que había de Jesús con el Padre era diferente. Y realmente cuando una persona tiene una buena e increíble conexión con Dios, se le nota, ¿verdad? Tú puedes saber cómo está la relación de alguien solo por ver la cara y hablar, o cómo está orando. Bueno, el caso es que los discípulos veían esto en Jesús, veían su adoración y su alegría, y quisieron: Jesús, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Hoy quiero retarte que si realmente sabes que no estás adorando a Dios con todo tu corazón, y lo puedes ver en tu alegría, en tu agradecimiento o en tu alabanza, te quiero pedir que seas humilde y dejes que te enseñen a orar como Jesús enseñó a sus discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú realmente eres humilde y realmente quieres dar todo tu corazón a Dios y ves que no está dando todo, que le preguntes a esas personas que cuando tú piensas en dar todo su corazón, realmente le hables y que comiencen a orar juntos. Comienza a imitar la oración de esa persona que tú sabes que está orando con todo su corazón. Eso es humildad. Porque muchas veces queremos pensar: no, mi relación con Dios es íntima. No, realmente no lo era solo para Jesús. Él quería enseñarle a ellos a orar. Si no sabes a quién pedirle realmente que te enseñe a orar, pídele a tu líder de charla que puedan orar juntos. Y aprender a ser profundo en tus oraciones, a mostrar vulnerabilidad, emoción y suplicar a Dios. ¿Están conmigo, familia? Ahora, con todo el corazón viene una verdadera conexión con Dios. Mi pregunta es: ¿quién está animado para empezar a conectar con Dios de por medio de esa oración? Esta relación con Dios es lo más importante y tenemos que ser humildes para ser enseñados. En conclusión, familia, si la oración no nos transforma, entonces no ha sido adoración. Lo mismo puedo decir con la oración. Si la oración no te transforma, entonces no ha sido oración. Tenemos que entender que en nuestras oraciones tenemos que salir completamente transformados. La oración nos moldea y nos transforma. Y nosotros queremos ser verdaderos adoradores. Porque falsos adoradores hay ya muchos. Y Dios quiere que lo adoren en espíritu y en verdad. Tenemos la convicción y sabemos como discípulos que la verdad la encontramos en la palabra de Dios. Amén. Pero en espíritu sabemos que es con todo el corazón. Pero no sabíamos cómo lucía esto. Por eso hoy hemos aprendido que adorar con todo el corazón es, primero, una adoración que viene con una expresión. El que siente expresa, y si lo expresa es porque lo sientes. Una adoración que viene desde la satisfacción. ¿Qué quiere decir? Estamos agradecidos, expresamos lo que realmente recibimos de Dios. Y último punto, una oración que empieza con una verdadera conexión, donde lo más importante es nuestra relación con Dios. Familia, vamos a poner en práctica todos estos puntos y como verdaderos adoradores seguir avanzando en el reino de Dios en Lima y alrededor del mundo hasta llegar al cielo, y que para Dios sea toda la gloria. Amén.